Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de los temas jurídicos del deporte. Nos acompañan Belén Fernández, Rafael Alonso y Andrés Charria desde Uruguay, España y Colombia, previo al Mundial. Ya, obviamente, Belén y Rafa son unos privilegiados. Yo soy un paria en este momento porque la selección colombiana no va, mientras que la selección uruguaya y la selección española van, las dos con muy buenas posibilidades de quedar campeón mundial. Uruguay siempre le falta un poco, pero me parece que ha tenido, desde la época de Forlán, equipos maravillosos, con unos defensas centrales estupendos que pegan como los dioses y que aguantan, y con delanteros como Cavani y Luis Suárez, que a mí siempre me ha parecido que lo que les falta más es creerse poderlo hacer. Pero bueno, y España, pues qué hablar de España, aunque es un cambio generacional, con un técnico que se está volviendo estrella de cine, Luis Enrique. Influencer, estrella de cine, no sabemos, pero me gusta, creo que hay que empezar a darle un poco la vuelta al papel. Y hoy vamos a hablar, lo habíamos hablado desde el programa pasado, del caso Byron o Virón, como le digo yo, Castillo, porque es un tema de nacionalidades que tiene que ver con el Mundial y nos pareció adecuado a Belén, a Rafa y a mí hablar de quiénes pueden participar en el Mundial. Porque hasta por ahí 78, 82, 86 era impensable que un no nacido en un país pudiera participar en el Mundial, aunque hubo varias situaciones históricas, Di Stéfano y Kubala en España, pero digamos que ese era el Mundial de la casi prehistoria, pero por ahí a partir del 82 era impensable. Pero después, con los movimientos migratorios, con el fútbol eurocentrista, donde todos los buenos jugadores van y se quedan, apareció la posibilidad de que jugadores que no eran nacidos en el territorio de la selección jugaran. Yo me acuerdo de David Trezeguet y Mario Camoranesi, campeones mundiales con Francia y con Italia, que eran, sí, con Italia. Y hablaban argentino, no hablaban español, hablaban argentino, porque los dos indudablemente eran argentinos, con padres, como pasa en Argentina y en Uruguay, con padres italianos y franceses, Trezeguet y Camoranesi. Y después España tuvo, cuando empezó su boom, yo me acuerdo de dos, pero ha habido más, y el último, pues, Diego Costa, Marcos Serna y Pernía, uno brasilero y el otro argentino, que jugaron en la selección española. Vamos hablando de todo esto porque el último escándalo previo al Mundial fue la participación de Byron Castillo, que nació en Colombia aparentemente y que jugó por Ecuador. Chile y Perú estiraron la cuerda hasta el último momento tratando de llegar vía Tribunal Arbitral de Deporte al Mundial, lo que no lograron hacer en la cancha. Parece, yo no lo he leído y por eso le vamos a dar el micrófono a Rafa, parece que quien debería haber ido al Mundial, eso lo escribió un alumno compañero, era Colombia si los partidos hubieran sido, no lo entiendo. Pero quiero hablar un momentico para darle, primero Rafa y Belén, buenos días. Buenos días. Yes. Bien. Yo quería decir esto que estabas diciendo de que antes capaz que era una curiosidad que un país jugara con jugadores que no eran nacionales, nacidos en el país. Territorio. Justamente el otro día vi un informe y nada, por ejemplo, ponían por países qué jugadores estaban citados, iban a jugar en el Mundial y no habían nacido en ese país. Y me llamó la atención que lidera ese ranking Marruecos, que tiene nada más y nada menos que 14 jugadores no nacidos en el territorio. Y también me llamó la atención que es seguido por países como Senegal, o sea, países africanos,
con cantidad de jugadores nacidos en Francia. A diferencia de lo que uno pensaría que tal vez selecciones como Francia y eso capaz que tienen más países de las famosas colonias y con el tema de la inmigración y demás, pero en este mundial se da justamente al revés, un dato de color que me pareció interesante. No tenía ni idea. Yo sí pensé, como lo dices tú, Belén, que Francia estaba lleno de africanos subsaharianos y parece que es al contrario, que África subsahariana está lleno de franceses. No lo sabía, pero claro que me acuerdo de los Boateng, el alemán y ¿de dónde era el otro? Y el otro de Ghana. De Ghana, hermanos. Uno optó por Alemania y otro por Ghana. El otro por Ghana. Lo mismo pasa este mundial con los hermanos Williams. Sí. Uno juega con Ghana, Iñaki, y otro juega con España, Nico. Sí. Yeah. Bien, esto todo está regulado en el reglamento de aplicación de los estatutos, artículos 5, que se llama principios, elegibilidad para jugar en las selecciones nacionales, artículo 5, principios, artículo 6, nacionalidades que se le permite representar a más de una federación y artículo 7, adopción de una nueva nacionalidad. Voy a tocarlo muy por encima, ya estamos en mundial y tenemos que ser más rápidos, y dice que ¿quiénes pueden participar de una selección? El jugador que nació en el territorio de las federaciones o el jugador que tiene uno de sus padres biológicos, uno de los padres biológicos del jugador nació en territorio de la federación, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo que tiene madre chilena española y padre colombiano y podría jugar en las tres, y abuelos españoles también. Uno de los abuelos nació en el territorio de la federación o el jugador ha vivido durante 5 años en el territorio de la federación. Es decir que el criterio inicial de haber nacido en la federación, en el territorio de la federación, traspasó fronteras y podemos hablar de padres y abuelos sin siquiera adquirir la nacionalidad del país, porque acá en Colombia pasaba que algunos jugadores se nacionalizaban, como le pasó a España con Di Stéfano y Kubala, y podían jugar. Me dice Belén, yo no sabía que Muslera, yo pensé que era uruguayo mínimo de Montevideo, pero no, que es de Buenos Aires, no sabía. Sí, es de Buenos Aires. Bueno, no sé si vieron el spot de presentación de Uruguay, de los 26 seleccionados, que fue bastante comentado, pues maravilloso. Fue muy lindo. Pues, sí. Bueno, con Muslera tuvieron que, después de que pasaron Montevideo, tuvieron que, como colgando ahí de una calle, Muslera pusieron, porque claro, en realidad no nació en Uruguay. No sabía. Pero lo que dijimos, y el estudioso del día de hoy es Rafa, que leyó toda la saga, la saga ya la empezamos a hablar hace algún tiempo, pero leyó el final de la saga de Byron Castillo. Así que, Rafa, los micrófonos son tuyos. Muy bien, pues yo os voy a hacer la introducción, pero antes un apunte también sobre este tema de la elegibilidad. Yo recuerdo que hace muchos años escribí un artículo sobre este tema porque el Congreso de la FIFA había modificado las normas de elegibilidad y el motivo era, entre otros muchos, que había polémica porque había una selección que tenía muchos jugadores brasileños nacionalizados de forma express. Sí. ¿Y sabéis quién era esa selección? Qatar, anfitriona del Mundial. Y lo hace mucho en Olímpicos también. Sigue teniendo bastantes jugadores no nacidos en aquel emirato. Bueno, pues yo os voy a introducir el resumen del caso de Byron Castillo, en el que yo tengo trampa, porque yo tengo mucha información porque me ha ayudado Nerea, que es una estudiante del máster de acceso a la abogacía de la Universidad de Coruña, que está haciendo sus prácticas en el despacho y me ha hecho un resumen estupendo que yo ahora os puedo trasladar. Entonces, lo primero, yo quería partir de por qué hay interés de Ecuador y de Chile, porque a mí siempre me extrañó viendo la clasificación por qué Colombia no estaba en el ajo, Andrés. A mí también. Vamos a introducir cómo quedó la clasificación de la Conmebol para clasificarse para Qatar. Se clasifican los 4 primeros. El quinto iba a una repesca. Los 4 primeros fueron Brasil, Argentina y la Uruguay de Belén. El cuarto y último puesto que daba acceso fue para Ecuador con 26 puntos. Quinto, y jugando la repesca, fue Perú con 24. Sexto, Colombia con 23, a un solo punto. Y séptimo, Chile, que es el que empezó todo el asunto, con 19 puntos.
Entonces, repito, Ecuador 26, clasificado. Perú 24, Colombia 23, Chile 19. Yo decía, ¿por qué Colombia no ha recurrido aquí? ¿Por qué no tiene interés? Bueno, el jugador Byron Castillo fue alineado en 8 de los 18 partidos que componen la liguilla de clasificación. Así que Chile reclamaba que se le dieran por perdidos esos 8 partidos únicamente. ¿Y qué ocurre? Que Byron Castillo no fue alineado nunca por Ecuador contra Colombia. Sí. Con lo cual, las puntuaciones de Colombia no se modificaban. Pero en cambio, Chile perdió sus 2 partidos contra Ecuador. De manera que, si se le declaraba vencedor, con esos 6 puntos más, 25, se colocaba como mejor clasificado. ¿Y dónde está el interés de Perú? Perú lo que decía era, aquí no se trata de anular esos 8 partidos y darlos por perdido a Ecuador y ganados al contrincante, porque, lo que comentábamos Andrés y yo en programas pasados, para eso cada partido tendría que haberse reclamado en plazo y no se hizo. Entonces, según Perú, aquí estamos ante una violación por parte de Ecuador de normas que tienen su posible sanción disciplinaria, y lo justo es excluir a Ecuador, y si se excluye a Ecuador debería ir el siguiente clasificado, Perú, pero sin alterar los resultados. Es decir, que Perú, en vez de ir a la repesca, iría clasificado automáticamente. Y eso también podría hasta dar pie a Colombia a decir, entonces, que se repita la repesca y juego yo en vez de Perú. Pero creo que no llegamos a eso porque, claro, no le dieron la razón a Perú. Bien, ¿en qué se basa la reclamación que inicia Chile? Propiamente la Federación Chilena de Fútbol, pero para ser más escuetos yo voy a hablar de países en general. Sí, sí. Chile reclama que el jugador Byron Castillo falsificó los documentos, o se utilizaron documentos falsos para establecer su nacionalidad ecuatoriana, y que él realmente no nació en Ecuador, como figura en su documentación, sino que nació en Tumaco, Colombia, que por lo que he visto, Andrés, está muy cerca de la frontera con Ecuador. Ahí hay una zona gris con fronteras muy permeables, como toda Latinoamérica, donde suben y bajan jugadores. Hay un problema, es que como en Colombia no tenemos descenso de segunda a tercera, hay mucho jugador bueno que se pierde y entonces baja a Ecuador, y además tiene la doble nacionalidad. Pasa lo mismo con Venezuela, no sé si en Ecuador y en Uruguay, Paraguay, Brasil, esas fronteras que son muy permeables, pero sí ocurre. Es muy cerca. El caso es que en relación con Byron Castillo hay 2 partidas de nacimiento. Una partida de nacimiento en Colombia y otra partida de nacimiento en Ecuador. Yo te voy interrumpiendo porque tiene cosas muy interesantes. Yo he visto jugadores con 4 partidas, con 4 registros civiles, con 4 años de nacimiento. Eso acá es muy normal. Eso sí que es todo un récord. Bien, incluso las partidas están a distinto nombre. Hay un Byron Javier Castillo y un Byron David Castillo. Y se especula el procedimiento si son la misma persona, inscritos con distintos nombres, o si son 2 hermanos de los mismos padres. Bien, la cuestión es que la reclamación que presenta Chile va al Comité Disciplinario de FIFA. Se presenta en mayo de este año. Sí. Y el Comité Disciplinario de FIFA cierra el asunto al mes siguiente, en junio. Y lo hace archivando la reclamación y diciendo que el jugador tiene la nacionalidad ecuatoriana, que así lo han manifestado las autoridades nacionales, ha habido un procedimiento de investigación, etcétera, etcétera, y que FIFA no es quien para cuestionar o determinar la nacionalidad de un jugador, y que por lo tanto hay que estar a su nacionalidad y que no hay caso, en definitiva. Una especialidad es que entre las muchas diligencias que se practicaron hubo una audiencia en la que se citó al propio jugador y el jugador no asistió. Bien, esta decisión de archivo, de no sanción, la recurren tanto Perú como Chile ante la Comisión de Apelación de FIFA, cada uno buscando pues esa pretensión que os decía antes de que se sustituir a Ecuador en la fase final que empieza este domingo.
Por cierto, precisamente el primer partido, Ecuador contra Qatar. Y no convocaron a Byron, ¿no? Es la selección en cuestión contra el anfitrión. La Comisión de Apelación de FIFA, al final, lo que dice es mantenemos lo que ha dicho el comité disciplinario, pero eso sí, creemos que el jugador merece sanción por no haber acudido a la audiencia. Y no le imponemos nosotros, sino que se le abra otro procedimiento. Con lo cual, a raíz de ese procedimiento, podría acabar en una sanción que impidiera al jugador estar presente en próximos convites internacionales. A todo esto lo que se me escapa, y no sé, es si el jugador ha sido seleccionado por su selección para ir al Mundial. No fue convocado. Lógico, porque ya de entrada... No se van a meter en más líos. A que te sigan lloviendo las reclamaciones por tus rivales de grupo en cada partido que participe, ¿no? Alegaron una lesión, ¿no? Que creo que fue una salida media elegante. Es elegante, pero no va. Está claro. Vamos, yo creo que los tres recomendaríamos a nuestro cliente, si fuera la Federación de Ecuador, que no lo llevase para no dar pábulo a posibles reclamaciones. Bien. Esta decisión se recurre ante el TAS. Y el TAS resuelve... Rafa, perdón, ¿la recurren Perú y Chile? Chile. ¿Los dos? Son los que no están conformes. Ecuador está encantado. No, por eso. Es que no sabía si la recurrieron los dos o uno de los dos. Los dos. Déjame ver en la chuleta. En el comunicado, porque ahora hemos de decir que lo único que tenemos, la decisión de FIFA la tenemos en extenso, pero del laudo solo tenemos la decisión. ¿Cómo no tenemos la fundamentación que se dará a conocer más adelante. Es decir, las partes saben lo que se ha decidido, pero no saben por qué se ha llegado a esa decisión. Yo supongo que apelaron los dos. Yo supongo que sí. Bueno. Déjame ver si te lo localizo por aquí. Procedimiento arbitral entre la Federación Peruana, la chilena, la ecuatoriana, el jugador y la FIFA. No lo veo por aquí especificado. Yo creo que sí. No, dice la apelación presentada por Perú estaba dirigida contra el Ecuador y la FIFA, y la apelación presentada por Chile estaba dirigida... Sí, ambos apelaron, confirmado. Lo dice en la segunda página del comunicado de prensa. Bien. El TAS cambia las cosas. El TAS dice: anulamos la decisión de la Comisión de Apelación y consideramos que Ecuador sí que ha incurrido en una infracción. ¿En qué infracción? En una infracción del artículo 21 del Código Disciplinario. Dice, ¿por qué? Porque el lugar de nacimiento del jugador no es correcto. El lugar de nacimiento que figura en su pasaporte, que es el documento que sirve a efectos de elegibilidad en FIFA, no es el que figura, sino que nació en Tumaco, Colombia. Entonces, por lo tanto, hay un documento que es auténtico, pero su contenido, parte de su contenido, el lugar de nacimiento, es falso, y que para eso no es necesario llevar la contraria a las autoridades nacionales respecto a si se tiene o no se tiene la nacionalidad ecuatoriana. Es decir, el jugador es elegible, el jugador es ecuatoriano, pero en su pasaporte el lugar de nacimiento es falso. Pregunta, y por eso espera que Ecuador ha cometido una infracción. Abro otro paréntesis. ¿El pasaporte que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores o el pasaporte del jugador del que habla el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores? Yo creo que el estatuto... Yo creo que la hoja de vida del jugador. Qué pena que estoy preguntando, muy difícil, pero es que como hay dos pasaportes y mis alumnos siempre se confunden, yo supongo que es el pasaporte que expide FIFA. Ahí no te lo va a decir, no creo que lo diga. Oye, me pillas. Perdón. Pero el pasaporte es... Pero lo importante es, ¿qué dice la infracción que se ha imputado a la Federación Ecuatoriana? Os leo el artículo 21 del Código Disciplinario. Dale. Se titula, artículo 21, falsificación de documentos. Toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol cree un documento falso. 1. Falsifique un documento existente. 2. O utilice un documento falsificado. 3.
será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos 6 partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a 12 meses. Vale. Las conductas son 3. Crear un documento falso, falsificar un documento existente o utilizar un documento falsificado. Pero lo que nos dice el comunicado de prensa es que el documento, que yo creo que es el pasaporte del país, porque aquí lo denomina pasaporte ecuatoriano. O sea, Sí, se refiere al documento con el que todos sí, con el que uno va al aeropuerto. Sí. Efectivamente, y luego se refiere a ese que figurará lugar de nacimiento, pues una población ecuatoriana. Esmeraldas. Entiendo que eso es lo que, según el panel arbitral, es un dato falso que ha quedado demostrado. ¿Vale? Entonces dice, el documento es auténtico, el pasaporte es auténtico, pero en ese documento hay información falsa y eso supone una infracción del artículo 21. Pero repito, las infracciones del artículo 21 es crear un documento falso, que no es el caso, eso sería confeccionar un pasaporte, falsificar un documento existente, coger el pasaporte colombiano y borrar Colombia y poner Ecuador, o utilizar un documento falso, es decir, yo no lo falsifiqué pero lo utilizo. Pero es que realmente lo que nos está diciendo es que el documento es auténtico y lo que es falso es una parte de su contenido. ¿Cómo lo veis eso desde el punto de vista del encaje de los hechos en la infracción aplicada? Belén, yo lo veo muy FIFA. Para mí no tipificaría ninguna de las causales del 21. Ninguna. Claramente. O sea, ninguna. Ninguna porque, y entre otras cosas, si la Federación Ecuatoriana ve un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores o como se llame, ecuatoriano, válido, es un documento, pues siempre hay una presunción de legalidad de todos los documentos y no veo por qué lo iban a hacer. Pero es que además no encaja, ahí sí, como dice Belén, no encaja ninguno de las tres faltas. Quizás lo que quieren decir es que tal vez lo que está mal es la partida de nacimiento, que tiene mal en el lugar donde nació la persona, y en base a esa partida de nacimiento que se confeccionan todos los demás documentos. Acá, por ejemplo, en Uruguay, la cédula, el pasaporte, quizás lo que está mal es eso, y por eso ellos dicen como que tal vez hay un error de fondo que luego repercute en el pasaporte, pero seguiría sin estar dentro de lo que FIFA sanciona. Sí. Exacto. Lo que dice lo que nos adelanta el comunicado de prensa, que luego habrá que ver la fundamentación, cómo se llega a esta conclusión, es que la Federación Ecuatoriana violó el artículo 21 porque utilizó un documento que, aunque no era falso, sí que era falsa la información que contenía. En concreto, que el pasaporte ecuatoriano decía que el jugador nació en Tumaco, Colombia, un lugar y fecha de nacimiento incorrectos, porque el TAS establece que el lugar y fecha de nacimiento correctos de Byron Castillo fueron el 25 de junio de 1995 en Tumaco, Colombia. A mí me llama Así mucho. que como el pasaporte ecuatoriano recoge otro lugar y fecha distintos, eso es una información falsa, así lo establece. A mí me llama mucho la atención porque ese tipo de problemas los hemos visto acá en Colombia infinidad de veces y nunca se sabe ni cuándo ni dónde nació. Que el Tribunal Arbitral del Deporte o el abogado chileno, ¿cómo es que se llama? Marcos Mota, tal vez haya logrado descifrar ese entuerto. Bueno, felicitaciones al abogado, pero me parece francamente difícil. Entonces, Rafa, conclúyenos. Entonces dice exactamente lo que dice es la Federación Ecuatoriana es responsable por un acto de falsificación porque, aunque el documento es auténtico, su información es falsa. Y como la Federación utilizó ese documento, aunque no sea la autora del mismo, es culpable de una infracción del artículo 21. Buah. Bastante cuestionable. Habrá que leer los fundamentos a ver cómo se hila todo esto, porque realmente la conclusión es bastante chocante. No encaja, como habéis dicho, en la literalidad de ninguna de las tres conductas tipificadas, que hablan de falsificar documentos, no de la información falsa en un documento auténtico. Eso creo que se llama falsedad ideológica, ¿no?
creo. Además, os lanzo otra cuestión. Si a partir de ahora va a ser motivo de sanción esto, cada una de las selecciones que van a participar a partir del domingo ya están tardando en poner detectives a comprobar que todos los jugadores seleccionados nacieron en el lugar y fecha que figuran en su pasaporte, porque si no puede haber una reclamación de aquellos rivales contra a los que ganen en la fase de grupos, ¿no? Uy. No, y pensemos en federaciones de países con unos sistemas registrales civiles más endebles o en los que la gente acostumbra a tardar más tiempo en registrar a los bebés y los posibles errores que pueda haber ahí. No, en Colombia. Decías, Andrés, muchos casos. En Colombia hay muchísimos. Y se van a Argentina, y van a España, y van a Portugal muchísimo. Yo supongo que en Brasil en algunas zonas. Eso va a ser complicado. Pero me falta una última puntada. Le quitan 3 puntos a Ecuador y sancionan al jugador. Entonces la sanción es ni lo que quiere Perú ni lo que quería Chile. Dicen, no le afecta a la fase de clasificación. Y además, ¿por qué? Pues porque realmente el jugador sí era elegible. Sí, claro. Entonces, como era elegible, no hay por qué darle por perdido los partidos. Lo que se ha cometido es un acto de utilización de un documento falso. Y de este hecho es responsable la Federación Ecuatoriana. Pero no le vamos a aplicar la sanción en esta fase mundial, sino en la próxima fase de clasificación, deducción de 3 puntos y multa de 100.000 francos suizos. Es decir, que en la próxima liguilla de clasificación de la CONMEBOL, en la jornada antes de empezar, figurará Ecuador menos 3. Y a partir de ahí empezará a jugar. Esto, bueno, es entendible porque realmente el Código Disciplinario de FIFA hace un listado de las posibles sanciones que cabe imponer a las personas físicas o a las personas jurídicas y después da mucha libertad para imponer la sanción que se estime más adecuada. Pero a mí también se me plantea una cuestión. Si FIFA ha dicho que esto no era sancionable y el TAS dice que sí es sancionable, ¿hasta qué punto está legitimado el TAS para elegir la sanción adecuada? ¿No debería ser quizá oportuno que el TAS devolviera el caso a la FIFA para decirle, comité disciplinario, sanción, tiene usted que sancionar esto, pero ponga usted la sanción que tiene más adecuada? ¿Cómo lo veis vosotros? A mí me parece que es así. Belén. A mí también me parecería más lógico esa otra, que decidiera el tribunal que tomó la primera decisión, y más por este tipo de sanción, ¿no? ¿Sabes? Yo empiezo a ver que el TAS patina mucho. Un compatriota tuyo, Vicente Jabaloy, o Jabaloyes, no me acuerdo bien cómo se llama. Jabaloyes es un contradictor acérrimo del TAS y me parece que empieza a tener razón en algunas cosas. Esta me parece, no veo cómo un tribunal arbitral pueda sancionar y en un proceso de apelación, pero bueno. Yo no sé, la verdad no he tenido tiempo de ver si en el código de arbitraje para el procedimiento de apelación está previsto que pueda imponer la sanción directamente el TAS, que quizás sí, pero aunque estuviera previsto, yo planteo, quizá debería, si eso está así, modificarse, porque al final estás sustrayendo a la Federación Internacional de turno su poder de elegir entre las distintas sanciones aplicables y de ordenar en definitiva su propia modalidad en relación además a la competición más importante en el ámbito internacional, que es la fase final de un mundial, ¿no? Bueno, el próximo domingo empieza el mundial. Para la próxima semana esperemos que Belén esté más desocupada, que parece que hoy tiene un tema con apuestas y cosas de estas que hablaremos, por supuesto. No sé si el tema de Belén, pero el tema de las apuestas, sobre todo en Sudamérica, se va a desbordar. Empieza el Mundial, esperemos que haya algunas informaciones que nos ayuden a nutrir este programa. Belén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rafa, muy buena, hiciste bien la tarea, mándale un abrazo a tu practicante. Haré de vuestra parte. Bueno, y que gane Argentina el Mundial. Un abrazo a todos. Un abrazo y que disfrutemos de la primera jornada. Es un Mundial raro, de todos modos es un Mundial muy descafeinado.
Colombia no participa, pero aún yo he hablado inclusive con argentinos y la fecha no ayuda. La fecha no ayuda, pero bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Un abrazo a los tres. Luis, en las clavijas, muchas gracias. Hasta luego. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.